Dado el apoyo recibido en anteriores vídeos analizando estrategias de traders youtubers, hoy vamos a explicar la estrategia del conocido el psicólogo del trading, ya que como todos sabéis es un gran referente en el mundo del trading y sobre todo en la psicología del trading. Explicaremos paso a paso cómo él interpreta los gráficos e intentaremos darle algún matiz para ver si somos capaces de mejorar su estrategia. Pero como siempre os digo, no os entretengo más y nos vamos directos al gráfico. Y como veis ya estamos por aquí en el gráfico de la libra esterlina contra el dólar. También podéis ver que estamos en temporalidad de 4 horas y esto no es porque sí, es simplemente porque él es day trading, es decir, busca las operaciones en temporalidad de 4 horas y luego baja de temporalidad para ajustar su entrada. Así que hoy, como podéis ver, no toca el gráfico de Bitcoin porque también él está especializado en el tema del Forex. Por eso he decidido coger este par al azar, la libra esterlina contra el dólar, y vamos a analizar poco a poco e interpretar cómo él hace su estrategia de trading. El indicador que él utiliza son las bandas de Bollinger, pero nosotros lo que vamos a hacer es utilizar otro indicador un poquito más detallado que la verdad a mí a nivel personal me gusta un poquito más que el que él utiliza. Es decir, tiene esos datos y esa estadística que dan las bandas de Bollinger, pero tiene algún añadido más que a mí a lo personal sí que me gusta. Por tanto, como siempre queremos ir un paso más allá, vamos a utilizar el indicador de Bollinger Bands Strategy with Intradía. Como veis en el propio título, este indicador ya está especializado en el intradía, ¿vale? Por tanto, coincide muy bien con las temporalidades que él opera. También hacer mención a su creador Sparky Flurry, ¿vale? Que ya sabéis que sin ellos no podríamos acceder a todos estos indicadores totalmente gratuitos que encontramos en TradingView. Y como podemos ver, son las bandas de Bollinger exactamente iguales a las normales, pero en este caso nos dan estas señales de entrada y salida que al final podemos aprovechar un poquito por si queremos hacer algún tipo de operativa. Lo que me gusta de estas señales es que ya sabéis que el problema de los indicadores es que aparecen luego las señales, aparecen repintadas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que me gusta de estas señales es que si nosotros cogemos y le damos ahora mismo a reproducción aquí, ¿vale? Le voy a dar más o menos por aquí. Lo que vemos es que no son entradas repintadas, es decir, las da en ese momento en concreto y ahí se quedan. Estoy en temporalidad de por 3, voy a intentar no parar el vídeo para que veáis cómo se dan y vamos a darle al play. Le damos al play, vamos a ver si sale esa señal, vemos entrada de corto. Y ya ves cómo sigue y tiene esta salida de corto, es decir, entraríamos en esta vela de aquí y saldríamos en esta vela de aquí. Una entrada bastante pequeña. Bueno, vamos a seguir a ver qué nos da este indicador. Vemos que sigue el indicador, vemos entrada de corto en esta zona de aquí y si continuamos vemos que no repinta, ni desaparece, ni sale, es decir, una vez sale en el gráfico ahí se queda la entrada y si le seguimos dando al play vemos otra salida en esta parte de aquí. Por tanto, como veis, el indicador funciona bastante bien, da unas entradas bastante justas y si nosotros lo combinamos con nuestros propios conocimientos pues podemos un poquito aprovecharnos de ello. Ya sabéis que yo simplemente quiero traeros información de valor para que vosotros creéis vuestra propia estrategia y mejoréis en vuestra propia operativa. Por tanto, yo os enseño esta funcionalidad, pero en el caso de que no la queráis, es decir, queréis las bandas de Bollinger normal, simplemente con darle doble clic tal que por aquí y le damos a estilo, con borrar negociaciones en el gráfico, etiquetas de señales y cantidad, le damos a aceptar y veis que desaparecen por completo las señales. Si queréis aprovecharos de esas señales, perfecto, y si solamente queréis las bandas de Bollinger, también las tenéis perfectamente, ¿vale? Y para los que no hayan utilizado nunca las bandas de Bollinger, os lo explico muy rápidamente. Lo que nos da son estas dos líneas en la parte superior y en la parte inferior que se tratan del sumatorio de la media móvil con la desviación típica. Por tanto, nosotros sabemos que si está en la parte superior va a tender a ir a buscar esa parte inferior y por tanto si va a buscar esa parte inferior va a tender a buscar esa parte superior. También hay que entender que esto lo explica muy bien el psicólogo del trading, que cuando se abren más esas bandas, ¿vale? Cuando hay más apertura, más desviación, es más probable que vaya a buscar como mínimo esa parte media. Y es verdad que se me olvidaba, antes de continuar quiero comentar que todo lo que voy a sacar de información en este vídeo sobre la estrategia del psicólogo del trading ha sido sacado de otro vídeo de su canal que se llama "Esta es la estrategia de swing trader que más dinero me ha dado", donde explica él su estrategia y su estilo de operativa. Si queréis verlo directamente como lo explica él, os dejo el link en la descripción. Dicho esto, vamos a seguir con el vídeo y vamos a ver cómo él opera paso a paso y adaptando con ese nuevo indicador. Voy a quitar ya aquí el modo de reproducción, ¿vale? Y vamos a interpretar más un poquito el mercado contando un poquito la estrategia que él utiliza, ¿vale? Como él explica en el vídeo, tiene dos formas de hacer las operativas, las cuales cada una se rigen por sus propias reglas. Vamos en primer lugar a explicar la primera de estas formas. Y no se trata de otra cosa que cuando la media de la volatilidad es superada con un movimiento acelerado, como por ejemplo podemos ver este de aquí, y inicia una separación en esas bandas de Bollinger, es decir, aquí podemos ver cómo las bandas de Bollinger se van separando, por tanto la desviación aumenta
vuelta, hace entradas estilo DCA para hacer un precio promediado buscando ese retroceso, ¿vale? No os preocupéis porque lo vamos a explicar ahora muy detalladamente. Por tanto, en primer lugar, ¿cómo calculamos esa volatilidad? Pues muy fácil, nos vamos a la página de investing.com y aquí tenemos una herramienta muy útil donde podemos calcular la volatilidad de cualquier par de Forex en las últimas semanas que nosotros decidamos, ¿vale? Entonces, como podemos ver, yo aquí me he fijado en la libra esterlina contra el dólar. Por tanto, como yo me he fijado en ese activo, lo que vamos a hacer es mirar la volatilidad media que tiene. En primer lugar, vamos a mirar en este trimestre de 12 semanas y vemos que tiene una volatilidad de una media de un 0,60% y un 75,67 pips, ¿vale? Hasta aquí todo correcto. Vamos a mirar ahora semestralmente, le damos a calcular y como vemos en 6 semanas lo que tiene es una volatilidad media de un 69,94, aproximadamente unos 70 pips de media, ¿vale? Incluso vamos a poder mirar la última semana a ver cuánto dio y básicamente nos da un 86,5 pips de volatilidad, ¿vale? Incluso aquí tenéis más datos que podéis seguir analizando de la volatilidad de cada par de Forex, ¿vale? Pero a nosotros lo que nos interesa son cuántos pips de volatilidad media tiene ese par. ¿Y por qué nos interesa tanto calcular esa media de volatilidad? Porque cuando se pasa de esa media significa que hay una desviación y por tanto tiende a aumentar las probabilidades de que el precio corrija buscando ese precio medio y esa volatilidad media que tiene normalmente. Nosotros nos quedamos simplemente con que está entre 70, 80, a lo máximo no llegó, pero 90 pips y volvemos de vuelta al gráfico. Bien, entonces lo que vamos a hacer es ir al meollo de la cuestión, que básicamente él lo que hace es buscar esos movimientos acelerados que se dan, por ejemplo, en un día. Como vemos en este caso de aquí, este movimiento acelerado que se dio en este caso, que como veis vamos a calcular los pips medios, vamos a hacer desde este mínimo de este spike, ¿vale? Y mirar que solamente hasta aquí ya son 100 pips de movimiento, ¿vale? Por tanto, nosotros vamos a hacer aquí un pequeño recuadro, un pequeño ejercicio, que sería aproximadamente 100 pips este recuadro verde, ¿vale? Le damos a control C, control V, extendemos por aquí, hasta aquí sería una zona de 200 pips, le damos a control C, control V y si volvemos a extender ya tenemos prácticamente 300 pips de movimiento. Así se ve mucho más visualmente que cada cuadrado son 100 pips de movimiento, ¿vale? Y habíamos dicho en la página de Investing que básicamente la volatilidad media que había, por ejemplo, en una semana era unos 80 y pico pips. Pues mirar que prácticamente en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días ya tenemos prácticamente unos 150 pips de movimiento. Por tanto, se produce una desviación que es fuera de la media, fuera de lo normal. Y es ahí donde el psicólogo del trading actúa. Hay que decir que también tiene calculada la verticalidad de lo que viene siendo ese movimiento, ¿vale? Porque un movimiento alcista orgánico normal a lo mejor no le interesa. Lo que le interesa son más bien este tipo de movimientos acelerados. Como podemos ver, tiene una tendencia alcista bastante acelerada y justo en esta zona de 150 pips se dispara aún más. Por tanto, esta desviación es una desviación que en algún momento el precio va a tender a recuperar a la contra. Por tanto, él lo que hace es aprovecharse de este tipo de movimientos. Quiero comentar aquí ahora en esta parte justo del vídeo que él explica también que al final no se trata de hacer muchas estrategias o estrategias super milimétricas, sino más bien coger una estrategia, simplificarla y actuar en acorde a ella. Es mucho más importante tener una estrategia simple en la cual se cumpla a la perfección, bien backtesteada y sobre todo que esté acorde a nuestra gestión de riesgo y a nuestra psicología, porque hay gente que a lo mejor no asume el drawdown que a lo mejor produce una estrategia como esta y luego toma decisiones de mala manera o simplemente necesita demasiado cálculo operativo y terminan paralizándose a la hora de operar, ¿vale? Tampoco tendría mucho sentido. Por tanto, toda esta información que os estoy arrojando en este vídeo, quiero que la aprovechéis simplemente para crear vuestra propia operativa y aumentéis vuestros conocimientos de trading. Dicho esto, vamos a continuar con la primera forma que él tiene para operar. Simplemente lo que hace es hacer entradas progresivas en el precio, tal que por aquí, por ejemplo. Esto es simplemente un ejemplo, no es una entrada real de él, simplemente es un mero ejemplo para explicar cómo funciona la estrategia y lo que hace es ponderar ese precio de entrada, ¿vale? Imaginaros que toma 3 entradas en esta zona de aquí porque el precio ya estaba acelerado de antes y se volvió a acelerar aún más, pasando por encima de la media de volatilidad que comentábamos antes de la zona de los 90 pips. Como vemos aquí, esta zona ya era unos 150 pips, por tanto está superado esa media de volatilidad y el precio tendrá a corregir, ¿vale? También vemos algo muy importante que él tiene en cuenta, que es básicamente la separación de esas bandas de Bollinger, ¿vale? Como vemos, esa separación aumenta, por tanto la desviación es mayor y aumenta las probabilidades de que el precio se dé la vuelta. Y me diréis vosotros, vale, ¿pero qué hace? ¿Entradas hasta el infinito? Pues no, no hace entradas hasta el infinito, y ahí es donde viene lo que yo quiero comentar. Cada persona tiene una adversión al riesgo distinta y cada persona tiene una estrategia de gestión de riesgo distinta. Por tanto, esta información es valiosa para que vosotros la combinéis con vuestras propias operativas. Él simplemente comenta en el vídeo que la gestión de riesgo que él utiliza es que en la cuenta que él tiene un riesgo máximo de un 2%, es decir, hace un cálculo desde el máximo anterior con el primer lotaje que mete en la primera operación y hace un cálculo de su operativa de perder hasta un 2%. Si llega hasta esa zona del 2%, simplemente cierra la operativa y punto. Entonces, como vemos en este caso,
caso, pues ya sabéis que a toro pasado se ve todo muy bien, pero en este caso, que sirve muy bien de ejemplo, la operativa saldría positiva. A lo mejor si cierra la operativa más o menos, pues por ejemplo, en esta zona que toca esa banda inferior, lo que tiene es un porcentaje de acierto muy pequeño en esta operativa, un porcentaje más grande en esta operativa y un porcentaje muy grande en esta operativa. Y si la cierra simplemente, por ejemplo, en la media, ¿vale? Tiene beneficios porque las pérdidas de esta compensa con las ganancias de esta y este trade medio es el que le da, por ejemplo, algo de ganancias. Por tanto, como vemos, al ponderar el precio, cuando el precio tiene ese retroceso, unas operaciones compensan por las otras. Y ahora viene esa clase de matices que a mí me gusta daros para intentar aportaros un valor extra añadido a todo esto, que básicamente es que si nosotros clicamos y ponemos las señales de long y de short, vemos que justo mirar por aquí, entrada de corto en esta zona superior y salida de corto en esta vela de aquí. Por tanto, nos está dando otro indicativo extra que no tenemos ni que pensar ni que analizar, que va a favor de nuestra operativa y nos da más probabilidades de que la entrada sea correcta. Es más, nosotros podemos esperar a hacer la primera entrada en esa entrada en corto, que coincide, como veis, en la zona de los 200 pips de volatilidad. Y a partir de ahí podemos empezar a promediar el precio y nos quedaría un precio un poquito mejor ponderado. Esto ya sabéis que luego tenéis que backtestearlo mucho, estudiarlo al detalle para luego llevarlo a la práctica. Bien, vamos a pasar ahora a la segunda forma que él tiene de operar este estilo de estrategia. Él lo que hace es interpretar ese movimiento acelerado que tiene el precio en un momento dado, y si ve que después de la aceleración del precio el precio cae bruscamente, es decir, hay mucha volatilidad en la contra, él lo que hace es interpretar que está, por ejemplo, en una zona de descuento, por decirlo así. Por tanto, si pasa por debajo de esa media, él lo que hace es buscar longs en esta zona. ¿Hasta dónde? Pues básicamente hasta aquí abajo, que es donde colocaría el stop loss, que es la zona de mínimos. Pero no hace órdenes al tuntún, sino que los hace haciendo un promedio estilo DCA y sobre todo dándole más presencia a cada posición dependiendo en qué entrada sea. Me explico. Si hace una primera entrada nada más cerrar esta vela, haría una primera entrada en esta zona, pero a lo mejor haría solo un 15% de lo que va a meter en esa operativa. Sin embargo, si sigue bajando el precio, coloca otra entrada un poco más abajo, colocándole un poco más de peso, por ejemplo, en este caso un 30%, que es el doble. Así lo que va haciendo es promediando el precio y además lo que consigue es que en la última entrada, que es la que más peso tiene, tampoco va a perder demasiado por si llega al stop loss, porque el recorrido que tiene es mucho menor que, por ejemplo, la primera entrada. Por tanto, así también gestiona bastante el riesgo. Él lo que interpreta también en el vídeo es que al ver estos tipos de movimientos lo interpreta como que hay mucha gente que se está colocando en shorts y hay muchísimos stop loss en esta parte de aquí. Por tanto, es como si el precio tuviera un cierto imán, un cierto atracción a esa zona a romper esos stops acumulados, esa liquidez que se encuentra ahí acumulada, que lo hablamos muchas veces en el canal. Por tanto, su estilo operativo sería algo así, haría entradas promedio en esta zona por aquí, incluso a lo mejor haría otra entrada por aquí. Esto es simplemente un mero ejemplo, ya sabéis que luego tenéis que backtestearlo correctamente, y como está en esa zona de descuento, quedaría un precio medio aproximadamente de esta zona, ¿vale? No lo voy a calcular exactamente, y buscaría esa zona superior, ¿vale? Y como veis, el precio va a romper esos stops que habían aquí acumulados, esa liquidez acumulada, y de una forma, como podéis ver, muy agresiva, que aparte es un potenciador, es como echar gasolina a una hoguera, porque si tiene esos stops ahí acumulados, esa liquidez acumulada, si hay cascadas de órdenes de stop, ya veis el movimiento que produce. ¿Qué pasa? Que este estilo de operativa no se da tanto, es decir, el ratio de acierto es mucho menor, pero con esto también consigue llevar muy bien su psicología de trading. ¿Por qué? Porque combina estas dos formas de operar para que las ganancias sean más o menos constantes y el drawdown no crezca demasiado, y así también tener esa importancia de gestión emocional llevada correctamente al milímetro, para poder operar con las mayores garantías y no desviarse de la estrategia. Desde aquí, mandar un gran saludo al psicólogo del trading, que la verdad que lleva muchísimos años creando contenido de valor para toda la gente que empieza en el mundo del trading, y que sinceramente es muy importante tener gente como él para poder especializarse en este mundo y poder aprender cada día más y aumentar nuestros conocimientos. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, darle un buen like, dejarme un comentario que os ha parecido esta estrategia. Si queréis estar actualizados del mercado y de todo lo que pasa, os dejo también el link del Telegram de la comunidad en la descripción, y si queréis aprender un poquito más y ver más de mi día a día, os dejo también el link de mi Instagram personal. Dicho esto, un abrazo enorme a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.